El poder constituyente. Es el poder que tiene el pueblo para establecer una constitución, que regule su propia convivencia, un acto de soberanía popular en un Estado. ¿Cómo se origina el poder constituyente? En primer lugar, podría señalarse que Rousseau comenzó el concepto de poder constituyente, debido a su teoría de la voluntad general. Pero dicha teoría, que formula la soberanía popular como inalienable, imposibilita su práctica, ya que ella solo sustenta una democracia directa, practicada únicamente por el soberano, que viene a ser el pueblo o cuerpo político de la sociedad. Así, en la concepción rousseauiana, no es posible distinguir entre poder constituyente y poderes constituidos. La teoría del poder constituyente surge en Francia, justo en la época de la Revolución Francesa. Se elabora en un contexto histórico determinado donde la monarquía francesa se encuentra en una situación quebrantada y tambaleante. Se ve en la obligación de convocar al Parlamento, que estaba estructurado por 3 estamentos o estados. En el primer estado se encontraba el clero, donde los sacerdotes recibían diezmos. El segundo estado, conformado por la nobleza, quienes son las personas que ostentaban títulos nobiliarios. Y el tercero era correspondiente a los estratos sociales no privilegiados. Acá se encontraban los señores burgueses. En el Parlamento de ese entonces se votaba por órdenes, y el tercer estado, o también conocido como estado llano, tenía una gran desventaja numérica frente a la unión que había a la hora de votar entre la nobleza y el clero. La teoría del poder constituyente fue desarrollada por Emmanuel Selles en 1789, en su famosa obra ¿Qué es el tercer estado? Selles debía demostrar que para darse una constitución, la nación tenía que tomar la decisión mediante la reunión de representantes extraordinarios, especialmente delegados para expresar la voluntad nacional. Ello lo conduce a elaborar la teoría del poder constituyente, a fin de establecer a quién pertenece y cuáles son las condiciones de su ejercicio. De este modo, Selles originó una vinculación de la autoridad a la ley fundamental, que emanaba de la nación soberana. Así, gobernantes y gobernados quedaban subordinados a la Constitución. Para Selles, el poder constituyente es un poder soberano, el cual no está vinculado por ninguna norma jurídica previa, logrando fijar de manera libre la idea de derecho que se considere adecuada en la Constitución. El poder constituyente es un poder prejurídico. No hay una norma de derecho que la limite y señale qué tiene que hacer. Es la manifestación del poder que tiene la ciudadanía como titular de la soberanía. Así, esta concepción se une en torno a 2 ideas fundamentales. La presencia de un poder superior, previo a cualquier otro, que establece normas jurídicas básicas a través de un acto racional. Y la potestad suprema que concreta el poder constituyente que proviene del cuerpo político de la sociedad. Asimismo, se sostiene desde el inicio que la limitante que tiene el poder constituyente es el respeto de los derechos individuales, los que se imponen al propio poder constituyente. Puede sostenerse que la doctrina del poder constituyente es una síntesis de la doctrina rousseauiana de la soberanía del pueblo y de la concepción de Montesquieu sobre la separación de los poderes. De este modo, la Asamblea Constituyente es quien expresa la soberanía nacional y establece la Constitución. La doctrina del poder constituyente da la posibilidad a la Asamblea de ejercer un poder tal como le plazca a la nación dárselo, confiando a los representantes extraordinarios los poderes necesarios en tales ocasiones. Puestos en un lugar de la nación, ejercen la potestad de establecer la Constitución. La voluntad común de los representantes extraordinarios vale por la voluntad de la nación misma. Una vez terminada dicha obra, cuyo producto es la Constitución, el poder constituyente cesa.
y se manifiesta en los poderes constituidos que sustentan su participación en su previsión constitucional. Surge así la separación nítida entre poder constituyente y poderes constituidos por la Constitución y subordinados a esta. Concepto de poder constituyente. Ese poder de otorgar una constitución y solo puede ser ejercido por el pueblo, que expresa libremente su voluntad. Este concepto contiene la presencia de ideales, deseos de cambio y exige la energía de un pueblo para decidir sobre su propio futuro. Carlos Sánchez Viamonte indica que el poder constituyente puede afirmar que es la potencia originaria, extraordinaria y autónoma del cuerpo político de una sociedad, que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución en su pretensión de validez. Esta potestad es la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo, al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico. Entonces, el poder constituyente es originario, porque no deriva de ningún otro poder jurídico preexistente, sino que emana directamente del cuerpo político de la sociedad. El poder constituyente sería un poder prejurídico. Es extraordinario ya que no opera regularmente como una potestad estatal, sino solamente en los momentos en el que el ordenamiento constitucional entra en crisis y debe ser sustituido. Y es plenamente autónomo ya que puede fundar la Constitución en la idea de derecho válida que emane de la voluntad del cuerpo político de la sociedad, democráticamente expresado. Actualmente, el acto de creación de una constitución es el resultado democrático de la voluntad jurídico-política de una sociedad. De ahí emana su carácter de políticamente superior y jurídicamente vinculante para las potestades públicas establecidas, las que están subordinadas a la fuerza normativa de la Carta Fundamental. El poder constituyente actúa dentro de un Estado preexistente, intentando dotarlo de una organización jurídico-política o desarrollando una nueva institucionalidad. Se concede únicamente al pueblo el cuerpo político de la sociedad, como el sujeto titular de ella. Se excluye todo intento de atribuir el poder constituyente a determinados individuos, sectores e instituciones como ha ocurrido en los gobiernos autocráticos, emanados de golpes militares en América Latina, quienes se atribuyeron el poder constituyente, despojándolo de su contenido esencial e irrenunciable, que es por expresión del cuerpo político de la sociedad expresado en forma democrática. Así, la Constitución deriva de la esencial relación entre poder constituyente y expresión democrática del cuerpo político de una sociedad, compuesta de ciudadanos libres e iguales, dotados del derecho de participar y decidir el ordenamiento jurídico político en el cual quieran vivir. Una constitución tendrá durabilidad si es obra de la participación y aprobación de los diversos sectores que integran la sociedad política, y el conjunto de la colectividad la hace suya. Por el contrario, no permanecerá si es obra solo de una parte del cuerpo político de la sociedad, lo que resulta que el poder constituyente sea una expresión de autogobierno de las personas. Características del poder constituyente. Las características generales del poder constituyente son las siguientes. Es originario, es permanente, es uno e indivisible, es eficaz, es intransferible, inalienable y por último, imprescriptible. Es originario porque es permanente, porque no se agota con la puesta en vigencia de una nueva constitución política. A partir de ese momento cesan las actividades de los encargados de ejercer el poder constituyente. Pero este poder constituyente no desaparece,
sino que retorna al pueblo, donde permanece en estado latente, en espera de unas nuevas circunstancias sociopolíticas que lo obliguen a activarse nuevamente. Es uno e indivisible, porque es una la voluntad del pueblo, y también es una la decisión de designar representantes y una nueva constitución que estos deberán de producir. Pero este grupo de personas está reunida con un solo fin. Por muy diversas que sean las posiciones de cada uno de ellos, finalmente tendrán que llegar a consensos o tomar acuerdos por mayorías. Si ellos se dividieran, desnaturalizarían su función y perderían las facultades por las que fueron elegidos. Es eficaz porque las normas que producen tienen la virtud de ser de carácter obligatorio. Incluso pueden recibir el apoyo de las fuerzas públicas y deben ser cumplidas tanto por gobernantes como para los ciudadanos. Cada uno de ellos ve en la Constitución una garantía de orden y seguridad social. Es intransferible, ya que pertenece únicamente al pueblo y nadie, sin su expresa autorización, puede ejercerlo válidamente. Los legisladores constituyentes que fueron elegidos por el pueblo son encargados temporales del ejercicio del poder constituyente. Terminada su función, vuelven a ser ciudadanos individuales, es decir, sin ninguna prerrogativa especial. Es inalienable. No puede ser objeto de transferencia temporal o perpetua. No es imprescriptible, ya que no se extingue a causa de su inactividad en el transcurso del tiempo. El poder constituyente puede permanecer sin ser ejercido por años, pero allí está a la espera de las nuevas necesidades del pueblo que determinen su activación. Límites del poder constituyente. Su existencia es anterior y superior al Estado y el derecho, por lo que es su creador. ¿Cuáles son sus límites? Estos se dividen entre los límites del poder constituyente originario y los límites del poder constituyente derivado. En los límites del poder constituyente originario están los límites formales, que son las actividades del poder constituyente que no pueden ser gobernadas por órganos de naturaleza jurídica. Nacerán al final de un proceso constituyente como producto de estas labores creadoras. No existe una ley que se ubique por encima de la Constitución, ni alguna que posea mayor jerarquía. Límites materiales. El poder constituyente originario tiene límites materiales, que estos se encuentran agrupados en fácticos, ideológicos
y por último axiológicos. Límites fácticos. Se conoce como límites fácticos al conjunto de factores sociales, políticos, religiosos, económicos, entre otros, que forman parte del entorno de quienes ejercen el poder constituyente originario. Límites ideológicos. Estos son los conceptos, teorías, opiniones y creencias que integran el pensamiento de la sociedad. Sirve para orientar el accionar de las personas, colectividades y las instituciones. Aspira a alcanzar el progreso social gradual. Límites axiológicos. Son el conjunto de acciones, reacciones, conductas y actitudes éticas consideradas valiosas para la sociedad. Por ejemplo, nadie aprobaría una constitución donde se legalizara el tráfico de niños, la trata de blancas, el comercio de drogas, etc. Límites del poder constituyente derivado. A diferencia del poder constituyente originario, el derivado tiene límites formales. Su competencia solo alcanza únicamente a la reforma constitucional, y esta reforma se halla prevista en el mismo texto de la Constitución que ha de ser reformada. En resumen, el poder constituyente derivado tiene como límites formales a las normas establecidas por la misma Constitución. Hola, mi nombre es Carolina Vildoso Yáñez. Yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. Y a continuación voy a explicarles sobre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Si bien sabemos, el poder constituyente se define como la voluntad del pueblo en ejercicio, que ésta tiene como finalidad crear la Constitución. Es así que podemos decir que el poder constituyente es uno solo. Bueno, a fin de estudiarlo con mayor facilidad y mayor precisión, se ha convenido de alguna manera distinguirlo en dos formas o dos maneras que a través de las cuales se manifiesta esta fuerza creadora del ordenamiento constitucional. Ellas son las siguientes, que son dos: el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. ¿Qué es el poder constituyente originario? El poder constituyente originario tiene como función crear la constitución política. Se activa cuando es necesario darse una primera constitución o cuando la que está vigente aún ha devenido en obsoleta y se requiere de alguna forma cambiarla. En el primer caso, se estaría enfrente a un poder constituyente fundacional, mientras que del otro lado, o el otro caso, estaríamos frente a un poder constituyente transformador. Características. Este poder es llamado también poder constituyente absoluto, político, revolucionario, fundacional o en etapa de primigeneidad. El poder constituyente originario es el que aparece primigeniamente, como mencioné, y que de alguna manera le da cierto origen al ordenamiento político. También es importante recalcar que
Este poder es aquel que nace directamente de la voluntad política del pueblo, sin tener que tomar como fundamento alguna norma que lo faculte para realizar dicho acto de soberanía. Es decir, que prácticamente estamos en presencia de dicho poder cuando el pueblo directamente decide establecer la norma fundamental de su ordenamiento jurídico, sin tomar como fundamento ningún tipo de norma constitucional o legal anterior que lo faculte. También es importante decir que es aquel que funda un Estado o que cambia la constitución de este luego de una revolución. Si bien sabemos, el poder constituyente originario puede actuar dictando una constitución que no sea la primera del país, puesto que se trata de un Estado que ya tenía una constitución, en el cual se produce un cambio radical de todas sus estructuras. Por último, pero no menos importante, este poder es el verdadero poder constituyente, ya que se da luego de las revoluciones, y su principal carácter es que destruye todas las instituciones preexistentes y crea nuevas. Por ejemplo, cuando, digamos, en una sociedad ni siquiera existe una constitución y por lo tanto no hay leyes escritas ni dadas. Es así que el pueblo, en un acto de carácter político, decide establecer y crear una constitución. Otro puede ser que, aún existiendo la constitución, el pueblo de alguna forma no se fundamente en ella, desconociéndola totalmente y creando sus nuevas normas, fundamentándolas directamente en su voluntad política como sociedad. Por otro lado, tenemos al primer Congreso Constituyente del Perú, que se instaló en 1822, en donde se elaboró nuestra primera Constitución peruana de 1823. Este Congreso tuvo potestades constituyentes originarias fundacionales. Los demás congresos, asambleas y convenciones constituyentes que se han sucedido también han ejercido facultades constituyentes originarias, pero solamente de carácter transformador. Es así que a ellos les debemos nuestras 11 constituciones políticas restantes a lo largo de nuestra historia. Son también organismos constituyentes originales fundacionales 3. Primero, la Convención Constituyente de los Estados Unidos de Norteamérica del año de 1787, seguido por la Asamblea Constituyente Francesa de 1789 y, como no, las Cortes Constituyentes Españolas de 1810. Si bien es cierto, ya hablamos o ya tenemos alguna noción de qué es el poder constituyente originario, pero ¿qué es el poder constituyente derivado? El poder constituyente derivado es la voluntad del pueblo en ejercicio, pero a diferencia del primer poder del que les hablé, es que en este caso el ejercicio de dicho poder no emana directamente de la voluntad política del pueblo, sino que se fundamenta en una constitución preexistente. Es decir, me refiero a que estamos en una sociedad donde existe una constitución y dentro de los artículos de esta se establece la posibilidad de que el pueblo pueda de alguna manera ejercer el poder constituyente y es así que el pueblo decide aplicar esta y con ella realizar un acto de soberanía con el cual crea una nueva constitución. Como vemos aquí, se denomina poder constituyente derivado porque dicho poder se derivó de una constitución preexistente, como mencioné, que a diferencia del poder constituyente originario, este se deriva directamente de la voluntad política del pueblo sin tomar en consideración ninguna norma jurídica. El poder constituyente derivado es llamado también poder de reforma.
El poder constituyente derivado tiene la misión de modificar parcialmente la constitución política, en tanto le exijan las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales que se han suscitado, con posterioridad a la puesta en vigencia del texto constitucional vigente. Es aquel cuyo ejercicio está regulado y limitado por el poder constituyente originario a través de la Constitución, y que a su vez, por poder constituyente derivado, se entiende aquel establecido en la propia Constitución, como mencioné, y que debe intervenir cuando se trata de reformar la Constitución. Es por ello que, como ya dije, es llamado poder de reforma. Bueno, este poder es generalmente ejercido por una asamblea, congreso o parlamento. Es un poder que coexiste con los tres poderes clásicos en los regímenes de constitución rígida, cuya función es la elaboración de las normas constitucionales, las cuales se aprueban habitualmente a través de un procedimiento diferente al de las leyes. Bueno, hoy en día ya no se acepta esta clase de poder constituyente, puesto que ahora todo poder constituyente es originario. ¿Qué es la titularidad del poder constituyente? La titularidad del poder constituyente parte del interrogante sobre quién es el único sujeto del poder. No hay respuestas unánimes para este interrogante. En la actualidad, nadie duda que el poder constituyente viene del pueblo y radica en él, y quienes lo ejercen actúan a título de representación temporal y específica. Sin embargo, no siempre se pensó así. Para llegar a esa concepción nos remontamos a tiempos atrás, en tiempos donde los partidarios de las corrientes teológicas, por ejemplo, afirmaban que el poder constituyente proviene de Dios. Es en ese sentido que este era el autor y consumador de todas las cosas y desde luego también de este poder soberano. El célebre pensador Joseph Benoni Rousseau llegó a decir que ni las hojas de los árboles se mueven sin la permisión de la divina providencia. El poder constituyente, en ese sentido, según esta corriente teológica, no puede tener otro origen que las inconmensurables potestades celestiales. Por otro lado, los defensores de los regímenes monárquicos absolutos sostuvieron que el titular del poder constituyente era el rey, donde actuaba en representación de todos los integrantes de la comunidad. En suma a estos sucesos, los mentores de gobiernos aristocráticos atribuyen a la nobleza el titular del poder constituyente. Si recordamos, el filósofo griego Platón estaba plenamente convencido que los filósofos eran los llamados a gobernar, teoría que fue recogida en Roma. Los revolucionarios franceses, a finales del siglo XVII, enfatizaron que el poder constituyente se encontraba en la nación. Consecuentemente, habría que ir a ella para consultarla, antes de tomar decisiones fundamentales que comprometan el futuro de sus habitantes. En la actualidad, el pueblo como titular del poder constituyente. El sujeto del poder constituyente es el pueblo, su único titular, con base en la fuente de la legitimidad ampliamente predominante en nuestros días. Quienes aspiramos a un gobierno democrático, creemos que el poder constituyente radica en el pueblo, es decir, en el conjunto de ciudadanos del Estado. La Constitución Política de 1993, en su artículo 46, recoge esta postura, cuando señala que el poder político procede del pueblo y se ejerce conforme a la Constitución y a las leyes. La definición del pueblo. Según la RAE, el pueblo es el conjunto de personas de un lugar, región o país. En el concepto clásico de diversos constitucionalistas, el pueblo es el titular de este poder, que se expresa en el poder constituyente.
Este está alejado de diversas teorías del derecho divino, y este poder, después de las revoluciones liberales, se le adjudica al pueblo o a la nación. Al pueblo se entiende como una entidad pluralista formada por individuos asociados, grupos, iglesias, comunidades, personalidades, instituciones, articuladores de intereses, ideas, creencias y valores plurales, convergentes y conflictivos. Pueblo y población. No se debe confundir pueblo con población. Pueblos son todas las personas individuales que gozan de la ciudadanía, mientras que la población es el conjunto de habitantes y estantes de un estado. Pueblo y nación. A finales del siglo XVII, Sieyès señalaba que el titular del poder constituyente es la nación. El concepto de la nación es problemático, ya que para él la nación en sentido estricto tiene dos acepciones. La primera, la nación política. En el ámbito jurídico-político es el sujeto político el que reside la soberanía constituyente de un Estado. Y, por otro lado, la nación cultural, que es el concepto socioideológico más subjetivo y ambiguo que el anterior. Se puede definir a grandes rasgos como una comunidad humana con ciertas características culturales comunes a las que dota de un sentido ético-político. Para el pueblo, lo que es el pueblo. El titulado originario del poder político es el pueblo. El año pasado, en una de las sesiones de la Comisión de Constitución y Reglamento del entonces disuelto Congreso, un expresidente del Tribunal Constitucional pronunció la siguiente frase: el pueblo no sabe lo que es el bien común, los políticos sí saben lo que es el bien común. Al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna. En esa lógica resulta peligroso que se hayan expresado las declaraciones señaladas, las cuales lo único que demuestra es el profundo rechazo que un importante sector de nuestra sociedad siente por la opinión de los ciudadanos. Resulta importante señalar que en nuestra misma Constitución, en el artículo 45, se señala que en toda república el poder del Estado emana del pueblo. Sobre este punto cabe advertir que quienes menosprecian la opinión de los ciudadanos ponen en entredicho la importancia que tienen los mecanismos de participación directa para la democracia. El poder constituyente tiene la capacidad de alterar todo orden social y político, pero no necesariamente debe variar su propia naturaleza. Define los métodos que usará para manifestarse, la forma en que se le dará la autoridad y estructura jurídica. Los poderes constituidos son instituciones creadas por el poder constituyente. También son fuerza, pero son creadas por el poder constituyente y tienen como trabajo implementar la estructura del Estado, teniendo como base a la Constitución política. Es originario pues pertenece solo al pueblo quien lo ejerce directamente o por medio de representantes. Es unitario, indivisible, ya que es la base que abarca todos los poderes y la división de poderes. Es permanente pues no se agota y se manifiesta cuando las circunstancias políticas reclaman su emergencia. Es inalienable y consecuente con su origen en la soberanía popular. Límites. El poder constituyente originario consiste en establecer una constitución o reformarla, es decir, las bases sobre las cuales deben estar sometidos los demás poderes. Posee límites materiales agrupados en ideológicos, axiológicos y fácticos. El poder constituyente derivado tiene límites formales, los cuales se encuentran establecidos en la misma Constitución. Conclusiones. El poder constituyente derivado. Hablamos de él cuando con el acto constituyente se modifica, total o ya sea parcialmente,
La organización política y jurídica resultante de una Constitución nacional preexistente y conforme a los procedimientos establecidos por ella es que el rasgo esencial de esta institución reside en su subordinación originaria respecto a la manifestación del poder constituyente fundacional. Sin embargo, y una vez puesto en funcionamiento conforme a la Constitución nacional vigente, puede llegar a transformarse en un poder constituyente fundacional si establece y organiza una nueva sociedad política y global. En síntesis, el poder constituyente es originario cuando crea el Estado mediante una constitución y, por otro lado, es derivado cuando reforma una constitución. Conclusión. La titularidad del poder constituyente corresponde al pueblo, y es este el que va a decidir a través de sufragio quiénes van a ser sus representantes para ejercer la titularidad material del poder constituyente.